y se acordó Dios de mí. Entonces, quiero que nos pongamos de pie, vamos a hacerle honra a la palabra de Dios en esta mañana. Dice Génesis 30, 22. Y se acordó Dios de Raquel y la oyó y le concedió hijos. Y concibió y dio a luz a un hijo. Y dijo, Dios ha quitado mi Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta palabra. Te damos gracias, Señor, que aunque muchas veces sufrimos en la noche, el gozo viene en la mañana. Te damos gracias, Padre, porque aunque a veces las cosas no suceden en el tiempo que nosotros queremos y aún a veces estamos pagando el resultado, Señor, de algo que estamos haciendo inadecuadamente, de algo que estamos haciendo mal, y comprendemos, Padre de la gloria, que toda acción tiene una reacción. Tú eres misericordioso, tú eres un Dios de amor, tú tienes gracias para con nosotros, y llega un momento, Señor, donde tú te acuerdas de nosotros y haces aquello que te pedimos. Descansamos en tu promesa y en tu protección y en tu guianza en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Puedes tomar asiento. Si usted ha leído la Biblia y entiende la historia de la que le estoy hablando, se daría cuenta que estoy hablando de la prometida de Jacob. Ahora, Jacob se le cambió el nombre y se le puso Israel, de donde vienen las 12 tribus. ¿Usted sabe por qué se le cambió el nombre a Jacob? Porque Jacob significaba engañador. Jacob fue aquel que, por cuestión de primogenitura, le vendió a su hermano, o sea, le compró a su hermano la primogenitura por un plato de lentejas. Pues porque hay quienes en esta vida las cosas de Dios no son importantes, inclusive las cosas de Dios son secundarias. Y aún las cosas importantes, las cosas que bendicen tu vida, las cosas que te marcan como algo especial. Imagínense, Esaú era cazador. Esaú estaba muy envuelto en su negocio, muy envuelto en su estilo de vida, muy envuelto en hacer lo que él quería hacer. Que en un momento determinado llega Jacob y le dice, mira mi hermano, te compro la primogenitura, porque él venía con hambre. Perdón, déjame echar para atrás un poquito. Él venía con hambre, y cuando las personas vienen con hambre, muchas veces le venden su alma hasta el diablo. Y si usted ha leído esa historia en la Biblia, sabe que por Esaú estar muy hambriento y muy carnal, viene Jacob y le dice, bueno mi hermano, yo acabo de cocinar este plato de lentejas, pero te lo intercambio, te doy este plato de lentejas por la primogenitura. Y dice, efectivamente, no hay problema. ¿De qué me sirve la primogenitura? ¿Qué sabías tú para que te sabía la primogenitura? Si es una promesa de Dios sobre tu vida de ser el primero. Pero lo intercambia por un plato de lentejas, de la misma manera que nosotros cambiamos la posición de Dios por las cosas materiales. Cambiamos las cosas de Dios por darnos un placer. Cambiamos las cosas de Dios por nuestra forma de pensar. Pero si tú sigues leyendo esa historia, te das cuenta de que Esaú se dio cuenta de lo que hizo. Porque cuando nosotros no estamos en el Espíritu y no le ponemos atención a la cosa de Dios, el diablo viene y se mete y viene a robar y no nos damos cuenta. ¿Y qué pasa? Que Jacob se come, Esaú se come aquellas lentejas, se come aquellos frijoles, como tú lo quieras llamar, ¿verdad? Y le entrega a Jacob, ¿qué? La posición de la primogenitura. No sabía Esaú que cuando su padre le iba a dar la bendición, Jacob, ¿qué hizo? Se puso piel de animales para hacerse velludo, se puso olor del campo para cuando el padre diera la bendición, pensara que era Esaú. Yo sé que es un truco. Yo sé que es un engaño, porque engañaron al papá, ¿verdad? Pero la verdad del caso es que Esaú vendió la primogenitura. Y Dios le da la posición a aquel que la desea. No aquel que le corresponde por cuestión de tradición. No, Jacob la quería, y Jacob llega a ser el nombre del pueblo de Israel. Y Jacob significaba engañador. La razón que te explico todo esto es que aquí hay una situación. Y la situación es que de la misma manera que tú vives, de la misma manera las cosas van a suceder. ¿Me sigue? Porque aquí dice, pero pastor, ¿de qué estás hablando? Estamos hablando de Raquel, ¿qué tiene que ver esto con Jacob? Bueno, si tú has leído la Biblia, sabes que Raquel era la mujer que Jacob se enamoró y amó. ¿Y qué sucede después que este Jacob va a trabajar por el padre?
por 7 años, porque cuando llegó allí, vio a esta mujer y le dice, bueno, quiero darte mi hija. Dice, entonces, bueno, voy a trabajar 7 años por ella. ¿Y qué pasa esa noche de la fiesta? Después de trabajar por esta mujer 7 años, que supuestamente tenían que entrarle a Raquel en su tienda para consumir el matrimonio, cuando se despierta por la mañana, ¿quién tenía en su tienda? ¿Era Raquel? La hermana. Pero le había prometido que iba a ser Raquel. ¿Y qué pasa cuando Jacob se despierta al otro día y le dice, ven acá, ¿cómo es posible que me haya traído a Lea? Si yo por la que trabajé Raquel, dice, pero es que nuestra costumbre aquí no se te puede dar la menor, tenemos que darte la mayor primero. Quiero que usted sepa que ese era cuento de su papá. ¿Sabe por qué? Él quería que Jacob estuviera allí, porque todo lo que él hacía prosperaba. Ahora, ¿qué pasa? Que de la misma manera que Jacob engañó, fue engañado. De la misma manera que Jacob engañó, fue engañado. Y de la misma manera que nosotros procedemos, a veces en la vida suceden cosas. ¿Me siguen? Entonces seguimos leyendo más para allá. Y bueno, él se puso de acuerdo y trabajó otros 7 años. Y finalmente le dieron a Raquel. ¿Verdad que sí? Ahora había un problemita. Que Raquel no podía dar a luz. Estaba estéril. Y no tener un hijo en aquellos tiempos era tremendo problema. Y yo estoy parafraseando por cuestión del tiempo, porque usted puede leer esa historia, leerla en casa. Deberíamos leer la Biblia para entender. Y el no tener hijos era una señal de maldición. A una mujer no tener el vientre abierto, no poder parir, era señal de maldición. Pero me doy cuenta también que en el intervalo de todo esto, esta Raquel hace lo mismo que hizo Sara. Como tenía a una sirvienta, como tenía una esclava, hizo que su esposo se llegara a la sirvienta. Yo no sé qué pasaba con aquellas mujeres de aquellos tiempos que no tenían ningún problema con que su marido se acostara con otra mujer. Yo no creo que eso pase en estos tiempos. Pero no podían esperar a Dios, no podían esperar en la bendición de Dios y por ende tenían que ayudar a Dios. ¿Se ha encontrado usted alguna vez queriendo ayudar a Dios o queriéndolo hacer a su manera? Gracias a Sara hoy tenemos los musulmanes, los descendientes de Ismael y Agar. Póngase a pensar y meditar en eso. Pero no vamos para allá. Después que uno hace lo otro, la misma hermana que se le había cerrado el vientre, también hace lo mismo. Y yo digo, tremendo banquete Jacob. Se acostaba con la hermana esta, con esta hermana, con la criada y con la otra. Y yo me pongo a pensar, ¿por qué esos mismos hermanos un día vendieron a un hermano de él? A José, ¿se acuerdan? ¿Y sabe por qué yo pienso? Porque eran personas disfuncionales. Eran personas que realmente no estaban estables por todo lo que había sucedido. Eran personas que aunque Dios los escogió, tú sabes, no confiaban en Dios. Dándole a la sirvienta, dándole a la esclava para que se acostara con su marido. Entonces ya venía otro hijo, pero de la sangre de otra mujer. Por favor. ¿Se puede imaginar usted el desastre? Pero en medio de todo este desastre, Génesis 30, 22, dice, y se acordó Dios de Raquel, y la oyó y le concedió hijos. Y le dio a luz un hijo. Claro que sabemos que el hijo que nace viene siendo verdaderamente el hijo de la promesa, porque José fue el que salvó a su familia del desastre. Y al que metieron en el pozo, porque si no hubiera sido por José estar en Egipto, el segundo del faraón, todos ellos hubieran muerto de hambre. ¿Saben la historia de lo que estoy hablando? Pero dice, aquí hoy Dios ha quitado mi afrenta. En esta mañana, el propósito mío es hablar de la memoria. ¿Qué tan buena es nuestra memoria? ¿Qué pasa cuando el pueblo de Dios se olvidó de Dios? Al leer la Biblia podemos ver que para el pueblo de Dios, el olvidarse de Dios siempre fue fatal. Los judíos estuvieron esclavos 400 años en Egipto por olvidarse de Dios, después de Dios haber puesto a José como el segundo del faraón. Pero aún después que Dios los saca de Egipto y los lleva hacia la tierra prometida, de donde estaban solamente 13 días, ¿cuántos años se tardaron? 40. ¿Y por qué? Porque se olvidaron de Dios nuevamente.
No hizo solamente Moisés subir a la montaña para buscar la placa, los 10 mandamientos. Cuando bajó Moisés, ¿qué estaba haciendo la gente? Adorando un becerro, tenían orgías y de todo, como si Dios no fuera nada. Pero mire, no se alarmen, el pueblo de Dios es igual hoy en día. Nos olvidamos de Dios cuando estamos en una circunstancia donde alguien viene y nos reta o nos hace un daño. Y somos tan capaces de ser tan carretoneros y tan cochinos y tan sucios como el enviado del diablo que vino a nosotros. ¿Alguien sabe lo que yo estoy hablando? Yo le dije a una persona una vez, yo no me he olvidado de pecar, yo no me he olvidado de decir malas palabras, simplemente escojo no hacerlo. Porque yo me iba un poquito más para allá que malas palabras, yo me iba un poquito más para allá que enojarme. Y podía ser un poquito más violento, pero esas cosas viejas pasaron. Ya yo no soy la misma persona. Puede venir cualquier hijo del diablo y retarme y decir cualquier cosa, que de mi boca no va a salir lo que yo era hace 10 años atrás. Porque yo no me he olvidado de Dios ni de su promesa. Por ende, yo soy una nueva criatura y actúo como ¿qué? Como una nueva criatura. Fui perdonado de mi pasado y por ende actúo como ¿qué? Como alguien que fue perdonado de su pasado. Dios dice que mis pasos dejo, mis pasos doy, no como el mundo la da, yo la doy, no se turbe vuestro corazón. ¿Cómo debo de caminar yo? En paz. ¿Es siempre posible esto? Realmente no. ¿Sabe por qué? Porque nos olvidamos de Dios para darle ¿qué? La prioridad a otras cosas. Por eso yo hablo de la memoria. La memoria es vana, y mientras más te vas poniendo viejito, la memoria parece que a veces tiende a decaer un poco, pero en el espíritu yo le estoy creyendo a Dios que nos va a renovar. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por olvidarse de Dios, el pueblo de Dios estuvo vagando por el desierto 40 años. Por olvidarse de Dios, las instrucciones, escuchen esto, por olvidarse de las instrucciones de Dios, Moisés no entró en la tierra prometida. ¿Qué Dios le dijo que hiciera con la piedra? ¿Alguien que ha leído la Biblia aquí, por favor? Y si no la han leído, comiencen a leer. Dios le dijo que le hablara a la piedra. ¿Y qué hizo Moisés? ¿Le habló? La golpeó. Oh, entonces no siguió las instrucciones de Dios. ¿Está Moisés en el cielo con Dios? Sí. Totalmente. ¿No estuvo en el monte de la transfiguración? Sí. Con Jesucristo, ¿verdad que sí? Entró Moisés en la tierra prometida. ¿Y por qué? Por olvidarse de las instrucciones. No es condenación, pero ¿qué pasó Moisés en la tierra prometida? Teniendo el derecho, para mí, entregó toda su vida, dejó un palacio, estuvo 40 años en el desierto, sufrió tanto, ese pueblo que se había olvidado de Dios, y aún cuando lo sacan de ahí, enseguida vuelven a lo mismo. De la misma manera que tenemos un pueblo hoy, que un día acepta a Cristo y mañana está en lo mismo. Se aparta de Dios, se olvida de los caminos. No hay condenación, es simplemente, mi querido hermano, mi querida hermana, una reflexión. Moisés no entró en la tierra prometida. Luego las 12 tribus fueron llevadas cautivas por Nabucodonosor a tierras extrañas durante 70 años. Cuando se olvida de Dios, Dios permite que tú vayas cautivo. Cuando te olvidas de Dios, Dios permite que el enemigo entre en tu vida. ¿Y qué pasa? ¿Qué hace el enemigo? ¿Juega contigo? ¿O trata de traer todas las maldiciones que él hubiese querido traer, que no ha podido traer porque Dios te protege? Pero en el momento que tú te olvidas, pienso yo, que Dios tiene que permitir que algo te haga despertar. ¿Y sabes cuando tú estás más espiritual? Cuando tienes pérdida. Cuando estás sufriendo, es cuando te acuerdas más de Dios. Eso somos nosotros. Pero yo le pido a Dios en esta mañana que nuestro pensar cambie, que nuestra actitud cambie, porque Dios lo ha dado todo para que no sea de esa manera. La única razón por la cual es de esa manera es por nosotros mismos. No le podemos echar la culpa ni al diablo. Ahora, lo bueno de todo esto es que Dios nunca se olvidó de nosotros. Dios nunca se olvidó de nosotros. Diga conmigo en esta mañana, Dios no me ha olvidado. Dios no me ha olvidado. Dígalo otra vez. Dios no me ha olvidado. La verdad es que nuestro Dios, siendo omnisciente, ¿cuántos saben lo que quiere decir omnisciente? Omnisciente quiere decir que
Él sabe lo que usted está pensando. Él sabe qué es lo que lo ata a usted, qué es lo que lo perturba a usted. Aun cuando usted está diciendo, te amo a Cristo y no lo amas de verdad, Dios sabe. Aun cuando te quedas calladito y no dices nada, Dios sabe lo que está pensando en tu corazón. Es omnisciente. Por ende, Él no se puede olvidar de nosotros. Es imposible que Dios se olvide de su creación. Dios tiene un mecanismo que yo le doy gracias a Dios que no lo tenemos nosotros. Tú dices, ¿qué estás hablando, pastor? ¿Usted se imagina si usted fuera omnisciente? Que supiera lo que todo el mundo está pensando. ¿En cuántos problemas usted se metería? Especialmente con los hipócritas. Yo prefiero no ser omnisciente. Pero un Dios omnisciente no puede olvidarse de su creación, de sus hijos. Sin embargo, quiero que vayan conmigo a la escritura Génesis, capítulo 8, versículos 1 al 3. Y aquí hay otro instante. Aquí hay otra situación. Pero yo quiero que simplemente marques la parte que dice, y se acordó Dios. Y quiero que tú entiendas que cuando yo digo se acordó Dios, no es que Dios se había olvidado, sino que ya después de cierto tiempo la promesa que Dios le dio a su pueblo siempre la va a cumplir. Mira lo que dice Génesis 8, 1 al 3. Y se acordó Dios de Noé, de todos los animales, de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas. Y se cerraron las fuentes del abismo y la catarata de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Y las aguas decrecían gradualmente sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Vemos aquí, ¿de qué se acordó Dios? Pero ¿en qué problema estaba Noé? Estaba en medio de un diluvio. Estaba en medio de una situación donde Dios acababa de acabar con toda la humanidad. Porque vino un diluvio. Dios le había dicho a Noé, hazte un arca, búscate de cada animal. Noé fue obediente, hizo lo que Dios le mandó, y dice, y se acordó Dios de Noé. ¿Y por qué se acordó Dios de Noé? ¿Qué es lo que hace que Dios se acuerde de ti y de mí? Obediencia. Aló. Y yo facilito, gloria a Dios. Es la obediencia. ¿Se acordó de qué? De la promesa. Yo le dije a él que metiera un animal, yo le dije a él que hiciera un arca, yo le dije a él que hiciera esto, y ahora tengo que cumplirle lo que le prometí. Y ahora las mismas aguas que hice que vinieran, ahora tengo que hacerle que se vayan. ¿Qué pasaría con Noé cuando estaba haciendo esa arca? ¿Qué pensaría la gente de él? ¿Cuántos vinieron a ayudarlo? Que usted haya leído la Biblia, nadie. Pero él fue ¿qué? Obediente. La obediencia trae ¿qué? Bendición. Y la desobediencia trae ¿qué? Deuteronomio 28, léalo ahí. No es la prédica de esta mañana, por ende, eso es tu tarea. Lee 28 y trata de vivirlo, porque puedes hacer la conjetura que tú quieras, pensar como tú quieras, ponerte lo feo que tú quieras, mirarme lo mal que tú quieras ahora. No cambia nada en el espíritu, mi querido hermano. Dios no te va a culpar a ti por lo que hice yo. Dios va y no es que Dios te culpa, Dios mandó a Cristo para que te perdonara. Pero la razón que el diablo entra es ¿por qué? Porque nosotros mismos le abrimos la puerta y dice, bienvenido, venga. La gente peca cuando de su propia concupiscencia es atraído. Nadie peca por gusto. Dice que una hermanita dijo un día al pastor, pastor, el pecado es amargo. Y el pastor la miró serio y le dice, ay hermano, parece que usted nunca ha pecado. Porque el pecado es dulce. Desobedecer a Dios, hacer lo que nos da la gana, hacer las cosas de nuestra manera, vivir de complejo y tomar cierta postura y cambiar aún nuestra personalidad, no es nada amargo. Oh, yo quisiera que tú entendieras lo que yo estoy hablando. Hay gente que está insegura de sí mismo y tiene que tomar otra facha, otra postura, y tiene que lucir de qué manera. ¿Alguien sabe lo que yo estoy hablando? ¿Cuánta gente hoy en día se hace cirugía plástica? No estoy en contra de ellas. Y cambian su cuerpo. Y tú le ves que tiene 70 años y está más estirado que una sábana con almidón, que ya eso no se ve. ¿Y cómo luce, mi hermano?
¿Hay alguien sincero aquí? Ridículo. Pero esa es la mente. Es la mente. Porque un viejito ya, ¿verdad que aún ese viejito tiene su dignidad, tiene su aspecto bonito, tiene su cosa, tiene su momento, tiene su honra, tiene su respeto? Yo sé que el tiempo ha pasado rápido, yo lo mismo lo pienso, pero ahora lo que yo pienso es en abrazar este tiempo en mi vida y recibirlo como lo que viene, ¿verdad? Es bueno ser abuelito, es bueno ser abuelita. Yo todavía no lo soy postizamente, ¿no? Tengo unos nietos postizos, pero es increíble. Yo creo que cuando uno es abuelo es cuando realmente aprendió a ser padre. Entonces, ¿qué tengo que yo estar tratando de los hijos como si tuviera 20? No sé a quién estoy hablando, esta prédica me la dio Dios anoche. Nadie aquí, yo no veo a nadie aquí con cirugía plástica, amén. Pero puede ser que Dios quiere que cambiemos en otras áreas. Dios se acordó de Noé, gloria a Dios, porque usted sabe lo que está lloviendo por 150 días, por favor. Si a veces aquí nos volvemos locos cuando llueven 2 o 3 días seguidos. Ahora mira, vamos conmigo a Génesis 19, 29. Otra historia. Dice Génesis 19, 29. Así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de quién. De Abraham. Aquí Dios se vuelve a acordar otra vez de quién, de Abraham. Y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción a asolar las ciudades donde Lot estaba. Me llama la atención. Se acordó de Abraham. Pero Abraham no era el que estaba en candela. ¿Quién estaba en candela ahí? ¿Han leído acerca de Lot en la Biblia? El tipo de individuo que era Lot. Oportunista, un poquito descarado, materialista. Lo pusieron en una ciudad que, dicho sea de paso, era la mejor ciudad. Porque ¿a quién le dio la promesa a Dios? ¿A Lot o a Abraham? Pero ¿por qué heredó Lot la promesa y la mejor parte? ¿Por qué pudo Lot bendecirse de la bendición? Recibió la bendición Lot. Porque estaba con Abraham. ¿Le pertenecía esa bendición a Lot? No. Dime con quién anda y te diré quién es. Aun cuando no te corresponde, si estás en el lugar adecuado con la persona adecuada, vas a recibir la bendición. Ahora, mira el compromiso de Dios con Abraham. Tiene un sobrino que cuando llegó la repartición se quedó con la mejor parte, era Sodoma y Gomorra. Ahora, ¿qué permitió Lot allí? Pecado de todo tipo, sodomía, lo que muchos le llamarían el vacilón, orgías de todo tipo. Dicen que ya llegó la cuestión del sexo a tal nivel que ya el sexo normal no era. ¿Cuánto han oído el dicho de como Sodoma y Gomorra? Ese lugar está como Sodoma y Gomorra. ¿Han oído ese dicho antes? Dice el uso no natural del sexo, donde hombres ya se acostaban con hombres, mujeres con mujeres. ¿Y qué pasa cuando el pecado llega a un nivel ya demasiado alto? ¿Se ha dado cuenta de lo que pasa en la tierra cuando ya el pecado llega a un punto? ¿Qué pasó en New Orleans, en Luisiana? Varias veces. Y te pones a estudiar qué fue lo que pasaba en Luisiana, muchas fiestas, muchos estilos como nosotros los cubanos, muchos carnavales, muchas brujerías, cosas. Hasta un día ya no aguantó más. Y vino una limpieza a la tierra, yo no sé qué tan limpia estará. Pero posiblemente nos dan a nosotros la oportunidad como cristianos de llevar la palabra, ¿me entiendes? De ser una luz en medio de la oscuridad. Pero Dios ama al pecador, pero no tiene nada que ver con el pecado. Dios es un Dios santo. Tenemos la gracia, la misericordia, pero tenemos que pedirle a Dios que nos santifique, que nos purifique. Tiene que pasar, no por tu propia fuerza, pero a través de la gracia, Dios lo hace en tu vida. Yo lo he experimentado.
¿Y cómo sucede eso? Que muchas veces cuando tú le entregas la cosa a Dios, cuando tú menos lo esperas, ya Dios cambió esa parte de tu vida. Te da la fuerza para hacerlo internamente. Porque Dios no está interesado ni que tú ni que yo vivamos en la carne. Él sabe que vivir en la carne es un problema. Él sabe que vivir en la carne es hacer las cosas a nuestra manera. Por eso cuántas veces tú dices, no voy a hacer aquello, y es lo primero que hace. Porque la carne tiene algo muy intrínseco. ¿Sabe lo que se llama? Rebeldía. Todo hombre se cree sabio en su propia opinión y al final de su camino, ¿qué? Puede discutir conmigo acerca de las cosas de Dios, te puede creer un gran filósofo, puede decirme que estoy loco, puede decirme que soy un fanático de Jesucristo, pero mi pregunta para ti en esta hora es, ¿cómo estás viviendo tu vida? ¿Cuál es el resultado de tu filosofía? ¿Cuál es el resultado de tu propio pensar y de tu propio andar y de las cosas que tú piensas? ¿Cómo es que te está saliendo todo? Porque si no te está saliendo bien, entonces necesitas ayuda. Y la ayuda ya ha sido dada. Es cuestión de aceptación. Dios se acuerda. Dios siempre se acuerda de sus hijos. Los que no se acuerdan de Dios somos nosotros. Y se acordó Dios de Raquel. Y la oyó y le concedió hijos. Antes de que Dios le diera estos hijos, Raquel cometió el error de poner a su esclava, de poner a su sirvienta a tener un hijo con este hombre. ¿Sería eso un error? ¿Sería eso no confiar en Dios? Pero Dios se acordó de ella, ¿verdad? Porque realmente le había jugado sucio. Quien tenía que haberse casado con Jacob era ella. A quien Jacob amaba era ella. Pero como Dios hace las cosas, ¿cómo Dios entonces permitió que fuera Lea la que tuviera más hijos? Yo lo que pienso es que muchas veces no buscamos nosotros las cosas y qué es lo que Dios quiere hacer y nos guiamos por nuestra propia impresión. Imagínate, Dios escoge a Raquel y después que le escoge que se la dan, descubre que está estéril. ¿Esa es la mujer que Dios tenía para ti? Claro que Dios le permitió luego parir, pero ella muere en su último parto. Porque los caminos de Dios no son los nuestros. Sin embargo, de ahí viene la promesa, de ahí vino José. De la semilla de Raquel, a quien Jacob amaba. De ahí vino, fíjate que ya después que todo eso pasa, Dios entonces le cambia el nombre a Jacob y le pone Israel. ¿Y por qué le cambió el nombre? Porque ya el hombre había pasado por todas esas cosas, por todo ese engaño. Ya él pudo probar en su propia carne lo que significaba ser engañado y ser embarcado. Y sin embargo fue humilde, se sometió. Por eso una persona que no es humilde y que no se somete no puede tener éxito. Un vanaglorioso y un orgulloso tiene problemas con Dios siempre. La Biblia dice que el que se orgullece, ¿qué hace Dios? Y el que se humilla, ¿qué hace Dios? El cuento o sea, la cuenta del resto de los demás, sácala usted. Aquí vimos 3 instantes. Vimos a Raquel, vimos a Abraham y también vimos lo de Moisés, ¿verdad? Moisés no pudo entrar en la tierra prometida. Ahora, voy a terminar con esta historia, porque es la que más me tocó a mí. Y voy a hacer la pregunta, ¿cuántos aquí conocen la historia de Samuel? ¿Cuántos conocen la historia de Samuel? No, Samuel tenía pelo también, no se le llevó cuchilla porque era nazareno, pero no es el punto. Mira, vamos a ir a 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1. Porque quiero que vean algo, quiero que os escuchen con oídos. ¿Sabes? Cuando yo leo esta historia me doy cuenta que el hombre carnal, Samuel 1, me doy cuenta que el hombre carnal no entiende las cosas del espíritu porque para eso es locura. Y el hombre carnal, aquí, ¿quién era? Yo digo que el hombre carnal aquí fue el sacerdote Elí. Y te voy a mostrar rapidito por qué fue Elí el hombre carnal, siendo el llamado sacerdote de Dios. Vamos a leer rapidito, por favor.
Hubo un varón de Ramataim, de Sofí, el monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroham, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, efrateo. Y tenía dos mujeres. El nombre de uno era Ana y de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de la ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos, Elí, Ofni y Fitnis, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificios, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, y a cada uno su parte. Pero Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Aquí vemos la misma situación. ¿No es así? Ana no podía concebir, pero Elcana amaba a Ana. Y tenía otra mujer que tenía hijos. Siga lo que está pasando aquí. Mira la actitud de esta mujer, porque yo lo que quiero que tú veas, ¿qué es lo que hace que Dios se acuerde de ti? Es el punto que quiero llevar en esta mañana. Y su rival la irritaba, versículo 6, verse 6. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndole porque Jehová no le había concedido tener hijos. Cuando a ti no te está yendo bien, cuando tú no has podido lograr cosas, no se sobran las personas que vienen a apuntarte el dedo. Y que vienen a decirte por esto, por aquella razón, por lo otro, y les gusta juzgar tu vida. Pero ellos no saben que aunque tú no seas perfecto, tú eres un hijo y una hija de Dios, sujeto a cambio, sujeto a bendición. Lo único que tienes que tener es un poquito de, ¿cómo te puedo decir?, de paciencia para esperar en lo que Dios va a hacer en tu vida. Y no dejarte llevar por lo que nadie dice, no tratar de buscar aprobación, no tratar de vivir como dice que esta mujer lloraba y el esposo viene y le dice, ¿por qué tú lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No soy yo mejor que 10 hijos? El esposo, en el versículo 8 le dice, ven acá, tú estás llorando, pero no te trato yo bien, no te doy yo amor, no te soy mejor que 10 hijos. ¿Cuántas mujeres saben que aunque amen a su esposo, siempre el hijo es algo importante en la vida? Pero él le dice, mujer, ¿por qué? Si yo te lo he dado todo. Dice que ella era especial, pero aún así estaba. Juan hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios. Y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo a Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiera tu vino, mujer. Mira qué frescura, mira lo que ella contesta. Y Ana le respondió diciendo, no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva, versículo 16, por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Y él le respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que tú has hecho. Aún el sacerdote no entendía lo que ella había hablado. Ella dijo, en congoja estoy orando a Dios, le estoy pidiendo a Dios, y él dice, ve en paz y que Dios te dé. Ella no le dijo al sacerdote por qué ella estaba orando, ni qué es lo que estaba pasando dentro de ella. ¿Me sigues ahí? Ahora, en el versículo 19, para adelantar un poquito, nos dice que Dios se acordó de ella. Otra persona en una situación precaria, en una situación difícil, de quien Dios se acordó. Una persona que era estéril, una persona que tenía un imposible en su vida, y lo único que hizo fue orarle a Dios de todo corazón. Y cuando tú le oras a Dios de todo corazón, cuando tú confías en Dios de todo corazón, cuando tú no te olvidas de Dios, cuando tú pones a Dios en primer lugar, y cuando tú le haces una promesa de corazón, tú haces que Dios se acuerde de ti. Dice el versículo 19, y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová. Y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llevó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. ¿Qué pasa cuando Dios se acuerda de ti? Te da lo que tú estás esperando. Es cuando tu bendición viene. No es porque tú estés pidiendo sin saber lo que estás pidiendo.
No es porque tú lo tomes a la ligera ni creas que Dios es un ATM, que tú le metes la tarjetita y sale instantáneamente. Pero es cuando tú le das a Dios la primera parte. Cuando tú lo haces de corazón. Fíjate que cuando la mujer del flujo de sangre tocó a Jesús, Jesús sabía que de él había salido poder. Y había multitudes de personas. Pero cuando tú tocas a Dios con fe, con sinceridad y con entrega, hay algo diferente. Y si Dios se acordó de ella. 20. Y aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por su nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Ahora, ¿qué pasa con la gente cuando Dios le da los deseos de su corazón? ¿Qué pasa con muchas personas cuando han recibido inclusive sanidad? Y hemos visto en la iglesia. Cuando Dios lo bendice monetariamente, cuando Dios lo bendice muchas cosas, ¿qué pasa con la persona? Empezar por Dios. Pero yo creo que la bendición a veces se detiene de muchas personas porque Dios sabe que se van a olvidar. ¿Sabes cómo tú puedes saber si tú te vas a olvidar de Dios o no? ¿Cómo es que tú actúas durante las circunstancias difíciles ahora? Si alguien te viene a hacer un daño, ¿qué tú le dices? ¿Dios te bendiga? ¿O qué es lo que sale de tu boca? ¿Hay alguna diferencia entre tú o el impío que está en la calle? ¿O el impío que eras? Si alguien te hizo un daño, ¿qué tú le dices? ¿Dios te bendiga? Perdónalo, Señor, ¿no sabes lo que hacen? ¿O sales afuera a retarlo, a pelearte, a buscarlo? Porque eso es muy importante. Acuérdate, lo que queremos hacer es que Dios se acuerde de nosotros. ¿Y tú crees que Dios se quiere acordar de ti cuando tú estás haciendo algo indebido así? Cuando maltrata a tu esposo, cuando maltrata a tu esposa, cuando dice malas palabras, cuando no trata como Cristo amó a la iglesia y cuando la mujer no se somete a su marido. ¿Tú crees que cuando Dios nos ve a nosotros manifestados en todo lo que somos carnalmente, quiere acordarse de nosotros? No. ¿Por qué es que no funcionan las cosas? ¿Por qué todavía no logramos lo que queremos? ¿Por qué en vez de ir para adelante muchas veces nos encontramos yendo para atrás? Entonces, tenemos la tendencia de darle la importancia al diablo. El diablo no es importante. La única razón que se metió porque le abriste la puerta, ciérraselo, sácaselo y fuera. Y eso lo puedes hacer en un segundo. Porque ya Dios te dio toda la potestad. Ya Dios te dio todo lo que iba a dar. Fíjate, inclusive cuando Dios nos ve a nosotros, ¿usted cree que lo ve los pecadores que somos? ¿Ve la mala palabra que usted dijo hace 10 minutos? No, Dios nos ve a través de Jesucristo. Y nos ve perfectos, santos, sin mancha. En el cielo todo está bien, el problema está aquí en la tierra. En el cielo Dios te ve santo, ya tú estás redimido por la sangre de Jesús. El problema lo estamos viviendo nosotros aquí, con alguien que nos está tratando de engañar todos los días. Y le seguimos haciendo caso. Ahora, ¿qué pasó cuando Dios le cumple a esta mujer su promesa? Me alegro que me hicieras esa pregunta. Versículo 24. Después que lo hubo detestado, lo llevó consigo con 3 becerros y un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño. Y matando al becerro, trajeron al niño a Elí. Y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí orando junto a ti. Orando a Jehová. Por este niño oraba. Y Jehová me lo dio, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Yo lo dedico a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí. ¿Sabe quién fue Samuel? Un gran profeta de Dios. Me llama la atención que se lo dejó a Elí, al mismo que pensó que ella estaba borracha. Pero mira lo que yo he visto. Dios puso a Samuel allí porque los hijos de Elí no valían ni un centavo prieto. Los hijos de Elí eran unos malcriados. No habían seguido los pasos de su papá. ¿Y quién recibe ahora la bendición? ¿Quién recibe la unción para hablar de parte de Dios? Samuel.
¿Habló? Ya Dios tenía el reemplace ahí. E inclusive Dios empieza a hablarle a Samuel. Y fue cuando Elí, porque el niño no entendía, porque oía voces por la noche, y fue cuando Elí le dijo, no, dile, habla Señor que tu siervo escucha. Ahora, si tú sigues leyendo la vida de Ana, ¿tú crees que Ana siguió siendo estéril después de eso? Tuvo muchos más hijos. Porque cuando tú le das a Dios lo que tú le prometes, cuando tú le das a Dios la primicia de todo lo que tú eres, César hablaba de su familia, y es verdad. Un día no tenía nada, hoy tiene 2, en camino a 3. A lo mejor para algunos de nosotros vemos eso como una locura, 2, ya viene la tercera. Pero a lo mejor para él es la bendición de Dios, es lo que él esperaba. ¿Cómo vamos a vivir nuestra vida? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Salmo 106, 43 al 45, ya estoy terminando hoy. Salmo 106, del 43 al 45. Dice, muchas veces lo libró. ¿Quién lo libró? Dios, ¿verdad? ¿Y tú crees que el que Dios lo haya librado hace que esa gente sea obediente de ahí en adelante? El hecho de que Dios toque muchas veces a las personas en la iglesia, ¿quiere decir que instantáneamente van a ser buenos cristianos? Mira lo que dice la Biblia. Mas ellos se rebelaron ¿contra quién? Contra su consejo. Ahora, por eso hay que leer la Biblia y entenderla. Porque dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Dice que después de que Dios lo libró, se rebelaron. Eso lo hemos visto en la Biblia, ¿verdad? El pueblo escogido de Dios. Después de Dios hacer milagros, de abrir, ¿me entiendes?, el mar rojo, de darle maná y de darle calorcito en la noche cuando había frío en aquel desierto, fueron capaces de rebelarse a Dios. Ahora, ¿qué pasa cuando la persona se rebela contra Dios? ¿Qué pasa cuando nosotros ahora, en esta nueva dispensación de la gracia, que es el favor inmerecido de Dios, nos apartamos de Él? Hay algo que Dios nos invade y es tu free will, tu voluntad propia. Dios no es un tirano espiritual. Dios no te obliga a creer en Él. Tú puedes creer o no creer. El fruto lo tendrás en tu vida. Si Dios está presente, prosperará en todas las áreas de tu vida. Si no, mi hermano, lastimablemente vivirás como vivir. Y dice que lo que se revela, mira lo que dice aquí, y fueron humillados por su maldad. Pero mira lo bueno de Dios, dice, con todo, aún en medio de esto, Él miraba cuando estaban en angustia. Dios no se complace en el sufrimiento de sus hijos. Aún Él miraba cuando ellos estaban en angustia. ¿Pero por qué estaban en angustia? ¿Por qué estaban en problemas? Porque simplemente se alejaron de Él, se olvidaron de Dios. Yo siempre lo he dicho, cuando somos padres y tenemos hijos y los criamos, llega un día que los hijos se van de casa. Qué triste sería que ese hijo que tú criaste y que le diste la vida y que lo cuidaste cuando estaba enfermo, ya después que se hizo grandecito, se va de la casa y más nunca vuelve. ¿Cómo te sentirías tú? ¿Cómo me sentiría yo? ¿Cómo se sentirá Dios después de crear a la humanidad y cada ser humano, bueno y malo, que llega un día y no quiere saber nada de Dios y se han olvidado de Dios? ¿Cómo se sentirá Dios como Padre? E inclusive tiene tanto amor que entonces manda a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros, sin merecerlo. La atracción de Dios para nosotros no es porque nos va a castigar ni nos va a hacer daño, es por su acto de amor. De tal manera amó. Dios ama como nosotros somos incapaces de amar. Porque decimos que amamos, que queremos, por favor. Tenemos mucho que aprender. Mucho que aprender. Mucho que aprender. El verdadero amor viene de Dios y de Dios exclusivamente. El ser humano la mayoría de las veces es oportunista, aunque no lo entienda. Te trato bien si me tratas bien, te trato bien si haces esto por mí, si haces aquello. El día que tú no lo hagas, ya no te quiero, ya no te trato bien. Entonces, ¿dónde está el amor? El amor todo lo espera, todo lo sufre, no pide nada a cambio. No se va a la gloria. Voy a terminar ya. Mira 45. Y se acordaba de su pacto con ellos y se arrepentía conforme a la muchedumbre de su misericordia.
Dios se arrepentía conforme a la muchedumbre. Imagínate Dios tener que arrepentirse. No he visto una humildad más grande. El Dios todo soberano, el Dios todopoderoso, el Dios justo, el Dios santo, se arrepentía. Porque Él tiene mucha misericordia. ¿De qué tenía que arrepentirse Dios? ¿De que nosotros lo olvidáramos? ¿Y fuéramos nosotros mismos los que nos metimos en candela, en problemas? Por nuestra forma de pensar. La Biblia dice que tenemos que renovar nuestra mente. ¿Con qué? Con la palabra. Romanos 12, ¿no? No vayamos ahí. Dios siempre se ha acordado de su pacto para con nosotros. Dios siempre. El pacto de Abraham, Isaac y Jacob. Y le hace ese pacto. Para que usted vea el tipo de vida que usted debe de vivir. Cuando Dios bendecía a su siervo, le daba tierra, le daba bendiciones, le daba hijos, le daba de todo. No vivían en pobreza, no vivían en esclavitud. La promesa de Abraham, Isaac y Jacob es nuestra a través de Cristo Jesús. Algo que debemos tomar bien en serio es recordar las cosas de Dios en nuestras vidas y no ser olvidadizos, ya que esto siempre trae problemas. El vivir en Dios es vivir en victoria. El vivir afuera de Él es vivir en derrota. Lo voy a repetir. El vivir en Dios es victoria. El vivir afuera de Él es vivir en derrota. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para vivir nuestras vidas constantemente dependiendo de Dios sin olvidar lo que Él nos ha encomendado? ¿Cómo podemos hacer para no olvidarnos estas cosas? ¿Qué podemos hacer para no olvidarnos? Mira, tengo buena noticia. Vamos a Juan 14:26 y comienza el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. ¿Ves? Eso es lo que yo buscaba. Eso es lo que estoy esperando. Que el Padre envíe ¿a quién? Al Espíritu Santo. ¿Para que haga qué? ¿Con quién vamos a resolver nosotros? ¿Con quién vamos a cambiar nosotros? ¿Con quién vamos a hacer la diferencia? El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas. El Espíritu Santo es el que nos va a enseñar todas las cosas. Y recordará todo lo que he dicho. Quien te hace recordar, quien te trae revelación, quien te hace no olvidarte las cosas de Dios es quien.